Un joven gorila yace inmóvil, atrapado bajo las poderosas vueltas de una pitón, cuando su madre aparece y lanza un rugido estremecedor. El sonido corta el aire tranquilo del bosque de acacias, un grito ancestral que mezcla furia y desesperación. Por un instante, el tiempo se detiene. La escena queda congelada con una claridad aterradora sobre una franja de asfalto descolorido por el sol, una cicatriz humana que atraviesa el corazón de este paraíso salvaje. A pocos metros se encuentra la matriarca, una imponente gorila de lomo plateado, una montaña de fuerza comprimida bajo su pelaje negro. Sus labios retraídos revelan colmillos afilados, y cada músculo de su cuerpo poderoso está tenso, listo para estallar en acción. En ese momento, todo su mundo se reduce a una sola imagen: el depredador y su cría. La serpiente, una gigantesca pitón roca africana, parece indiferente ante la furia maternal. Sus escamas, cubiertas de un patrón hipnótico, ondulan mientras su cuerpo, tan grueso como el muslo de un hombre, se contrae con precisión letal. Su cabeza se eleva levemente mientras su lengua negra y bifurcada se desliza hacia afuera, probando el aire y evaluando la amenaza. Es una criatura fría e instintiva, movida únicamente por el cálculo natural de la supervivencia, y no muestra intención alguna de soltar su presa. Entre ambas, el aire parece vibrar. Es como si todo el bosque contuviera la respiración ante esta guerra silenciosa entre dos de los seres más poderosos de la naturaleza. El rugido que resonó entre los árboles no fue solo un grito, fue una súplica desesperada de ayuda. Pero para entender cómo se llegó a este momento de horror, debemos retroceder unos minutos atrás, cuando aún reinaban la paz y la inocencia. El sol africano filtraba su luz dorada a través de las copas de las altas acacias, proyectando destellos luminosos sobre el suelo. Debajo de ellas, un grupo de gorilas se movía con serenidad, siguiendo el ritmo natural del bosque. Los suaves gruñidos y el susurro de las hojas eran los únicos sonidos que rompían el silencio sagrado de ese refugio verde. Allí, las madres acicalaban a sus crías mientras el gran macho dominante observaba al grupo con calma y autoridad. Entre ellos, un pequeño gorila exploraba el mundo con ojos llenos de curiosidad. Para él, la vida era una aventura sin límites. Corría entre la hierba baja con otro pequeño, perseguía una mariposa de colores que danzaba en el aire y observaba con fascinación los insectos que encontraba a su paso. La madre del pequeño gorila nunca estaba lejos. Su presencia constante era una fuente de consuelo y seguridad que le daba la libertad de explorar sin miedo. Mientras el grupo se alimentaba lentamente en el borde del bosque, algo nuevo captó la atención del joven. Frente a él se extendía una cinta negra, plana e inmóvil sobre el suelo: la carretera. No se parecía en nada a la tierra blanda ni a las raíces entrelazadas que conocía. Era dura, tibia por el sol y absolutamente fascinante. Impulsado por una curiosidad que no comprendía, el pequeño se alejó del grupo, caminando con torpeza hacia el espacio abierto para investigar aquel enigma que rompía la armonía de su mundo natural. Esa curiosidad innata, tan esencial para el aprendizaje y desarrollo de un joven primate, también puede llevarlo al peligro más grande. Porque incluso en un paraíso perfecto, las sombras pueden ocultar más que refugio del sol. Y para aquel pequeño explorador, el peligro ya lo observaba en silencio. Entre la hierba alta al costado del camino, yacía inmóvil una escultura viva de paciencia letal. Una pitón roca africana, con su piel en tonos de marrón y verde oliva, se camuflaba a la perfección con el entorno. Había esperado durante horas, confiando en el arte de la emboscada. Para ella no había inocencia, solo el destello de un movimiento, el calor de una posible presa. El ataque fue un destello de velocidad pura. Antes de que el joven gorila comprendiera la amenaza, antes de que pudiera emitir un sonido, la serpiente ya lo había atrapado con su boca, envolviéndolo de inmediato en un torbellino de fuerza aplastante. La curiosidad y el juego de instantes atrás
se transformaron en un terror silencioso y asfixiante. Una vuelta, luego otra, y después una más. Su pequeño cuerpo quedó completamente aprisionado. ¿Alguna vez has presenciado el poder instintivo de una madre? Es una de las fuerzas más imponentes de la naturaleza. Mientras el pequeño gorila luchaba sin aire, su destino parecía sellado. Pero lo que la pitón no había considerado era el vínculo que acababa de romper y la furia que estaba a punto de despertar. De repente la cabeza de la madre gorila se alzó. Un instinto profundo, casi un sexto sentido formado por años de maternidad, le advirtió a la gorila que algo terrible había ocurrido. La presencia familiar de su cría había desaparecido por completo. De su garganta surgió un gruñido bajo y lleno de duda. El silencio que respondió fue denso, extraño, antinatural. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo, rompiendo su calma habitual. En cuestión de segundos, la serenidad se transformó en pánico. Se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, atravesando la maleza, rompiendo ramas y hojas a su paso. Con el hocico pegado al suelo, seguía el rastro débil del olor de su pequeño, que ya comenzaba a desvanecerse. Guiada por su agudo olfato y una urgencia feroz, salió del bosque y llegó al camino. Entonces lo vio. La visión que tenía frente a sí encendió una llama salvaje en lo más profundo de su ser. Toda dulzura se desvaneció, consumida por una furia blanca y ardiente. No dudó ni un instante. Cargó con fuerza y el suelo pareció temblar bajo el peso de sus pasos. Ya no era solo una madre, era una guerrera, una protectora, una fuerza imparable de la naturaleza. Se detuvo a pocos metros de la pitón y en ese momento desató el rugido. No fue simplemente un sonido, fue una ola tangible de poder y rabia, una declaración de guerra que prometía una violencia devastadora. A muchos kilómetros de distancia, 2 guardabosques patrullaban la sabana. David, un veterano con más de 20 años de experiencia grabados en las líneas de su rostro, conducía el jeep con atención. A su lado, su compañero escaneaba el horizonte dorado, vigilando señales de cazadores furtivos. Entonces lo escucharon. Débil, distante, pero inconfundible. David reconoció aquel sonido al instante. En 2 décadas de trabajo, había oído muchos llamados de gorilas, pero este era distinto. No era una advertencia territorial ni un desafío. Era un grito de terror absoluto, una súplica desesperada por ayuda. Los guardabosques experimentados saben que el rugido de angustia de un gorila tiene una frecuencia única, un tono urgente que significa solo una cosa: una vida está en peligro. No intercambiaron palabras, solo una mirada bastó. En un solo movimiento, David giró el volante. Las llantas del jeep levantaron una nube de polvo rojo mientras aceleraban hacia el origen del grito, sabiendo que cada segundo contaba entre la vida y la muerte. Cuéntanos en los comentarios si crees que los animales sienten emociones como la curiosidad, el miedo o el amor igual que nosotros. Con la ayuda humana aún a varios minutos de distancia y su cría desvaneciéndose frente a sus ojos, la madre gorila se enfrentó a una elección imposible: esperar un rescate que tal vez nunca llegaría, o seguir la voz más profunda de su instinto. Justo cuando el sonido lejano de los motores del jeep comenzó a oírse, tomó su decisión. Saltó. Un acto de valentía pura y desesperación absoluta. Hizo lo impensable. Ignoró por completo el peligro mortal de los colmillos de la pitón y se lanzó sobre el cuerpo grueso y escamoso de la serpiente. Con sus poderosas manos, agarró y desgarró las vueltas del reptil. Su fuerza colosal se enfrentó a la presión aplastante de la pitón. Tiraba con todas sus fuerzas, intentando liberar a su pequeño de aquella prisión viviente. Era un espectáculo caótico y aterrador. Una madre desesperada luchando contra un gigante reptil bajo el sol ardiente de la sabana. Pero a pesar de su poder, el agarre de la pitón era implacable. Todo su cuerpo era un solo músculo en tensión, creado para un único propósito: apretar hasta el final. En ese momento,
Dos jeeps irrumpieron desde la línea de árboles y frenaron bruscamente. David y su compañero saltaron antes de que los vehículos se detuvieran por completo, empuñando largas varas de madera reforzada, listas para una emergencia como esa. Sin dudarlo, corrieron hacia el centro del caos. La escena parecía salida de una pesadilla. Una gorila de casi 200 kilos enfrentando una pitón de más de 4,5 metros, ambas luchando sobre el pequeño cuerpo de la cría. Lo que ocurrió después fue asombroso. Los guardabosques se acercaron, y la madre gorila, en su furia, pareció entender sus intenciones. No los atacó. Un pacto silencioso nació en medio del combate. Mientras ella continuaba su furiosa embestida, David y su compañero insertaron las varas entre las espirales del reptil. Con precisión y valentía, aplicaron fuerza, tratando de abrir el cuerpo de la serpiente sin dañar al bebé ni provocar a la madre. El aire estaba cargado con gruñidos, gritos y el sonido escalofriante del esfuerzo extremo. Hombre y simio, parientes separados por milenios, ahora luchaban juntos en una batalla desesperada por la vida. Finalmente, con un empuje coordinado de las varas y un último esfuerzo de la madre, una parte del cuerpo de la pitón cedió. Fue suficiente. El pequeño gorila cayó fuera del mortal abrazo, quedando inmóvil sobre el asfalto polvoriento. La serpiente, herida y desconcertada, no dudó. Se deslizó de regreso hacia la seguridad del espeso follaje. ¿Qué crees que pasaba por la mente de la madre gorila en ese preciso instante? Habían ganado la batalla, pero al mirar el cuerpo inmóvil del pequeño, una pregunta los envolvió a todos. ¿Habían ganado realmente la guerra? Un silencio inquietante cubrió el camino, roto solo por la respiración agitada de la madre exhausta y los dos guardabosques. La adrenalina del combate se desvaneció, reemplazada por una quietud pesada, llena de incertidumbre y temor. La madre gorila dio unos pasos hacia atrás. Su poderoso pecho se alzaba y descendía con fuerza. Estaba agotada, pero sus ojos oscuros, llenos de inteligencia, no se apartaban del cuerpo inmóvil de su cría. En un acto profundo de confianza, observó mientras David se acercaba lentamente. El guardabosques se arrodilló junto al pequeño. Ningún movimiento. El diminuto cuerpo seguía terriblemente quieto. Con manos firmes pero suaves, David colocó 2 dedos sobre su pecho, buscando un pulso. Se inclinó, acercando el rostro, esperando ver un leve movimiento, escuchar una respiración. Un segundo, luego otro, nada. La madre emitió un gemido bajo, un sonido de dolor desgarrador como si la selva misma llorara. Y entonces ocurrió. Un pequeño espasmo agitó el pecho del bebé. Un suspiro débil, apenas audible. Un leve tosido que levantó un soplo de polvo. El joven gorila estaba vivo. El alivio recorrió a todos como una ola. David levantó la vista, miró a su compañero e hizo un leve gesto de asentimiento. Luego miró a la madre con ternura y respeto, y retrocedió despacio para dejarle espacio. En un instante, ella ya estaba allí, tomando a su cría entre los brazos con una ternura indescriptible. Lo sostuvo contra su pecho, lo meció suavemente, acarició su pelaje con los labios y emitió una serie de gruñidos bajos y amorosos. Fue un reencuentro íntimo, profundamente conmovedor, un testimonio silencioso del poder del amor maternal. Mientras lo abrazaba, la madre miró a David, y en esa breve mirada cruzada se dijo todo: entendimiento, gratitud y respeto mutuo. En aquel camino bañado por el sol, la línea que separa al hombre del animal se desvaneció. Solo quedaron las emociones más puras: amor, miedo y una inquebrantable voluntad de vivir. Momentos como este son la razón por la que guardabosques como David dedican su vida a esta causa. No se trata solo de salvar a un animal, sino de proteger las conexiones profundas que dan sentido a toda vida en la Tierra. Este dramático rescate es una prueba poderosa de que la compasión es un lenguaje universal y que el amor, especialmente el amor de una madre, puede romper cualquier frontera. Cada día, lejos de las cámaras y los aplausos, hombres y mujeres como David siguen luchando silenciosamente en la primera línea de la conservación. Ellos son los héroes invisibles que mantienen viva la esperanza. Para ver otra historia increíble de rescate y los lazos inquebrantables del reino animal,
haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por mirar y por preocuparte.